¿Qué tal amigos? Yo soy Nick, bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy les voy a dar sobre la TS Apache 180 modelo 2023, una hermosa máquina de TS hecha para el trabajo pesado, para los viajes, para los racing, para todo en absoluto. Les voy a contar sobre esta moto, sus datos técnicos, lo bueno y lo malo que tiene, los mitos que la rodean, los mitos y verdades, y por último el precio final con documentos incluidos de esta moto. Entonces, si quiere conocer más del Apache 180, si quiere comprarse una Apache 180, este video es para usted. Si usted quiere conocer esta moto en persona, sentir sus materiales, ver cómo enciende, sentir la silla, subirse en ella para ver cómo queda de estatura, si quiere ir con su pareja para subirse en los dos y ver cómo quedan los dos en la moto, en la comodidad y demás, puede conocerla yendo personalmente a Auteco Dismotor de la calle 51 con diagonal 15, eso queda en el barrio La Concordia de Bucaramanga. Si va por toda la 15, ahí grande en la esquina va a ver el Auteco Dismotor, que adicionalmente le damos las gracias por permitirme grabar este video para todos ustedes. Ante cualquier duda que tengan sobre la moto, precios, papeles, tiempo de entrega y demás, pueden escribir al número que ven en pantalla. Javier, con muchísimo gusto, les va a atender. Muchas gracias. En su ficha técnica tenemos un potente motor de 177.4 centímetros cúbicos monocilíndrico de 4 tiempos SOHC de 2 válvulas. Este motor es enfriado por aire, su potencia máxima es de 15.02 caballos a 8.500 revoluciones por minuto. Su torque máximo es de 14.1 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Su relación de compresión es de 9.5 a 1, lo que sugiere uso de gasolina corriente. Su sistema de alimentación es por carburador, su encendido es eléctrico y de patada, tiene doble encendido. Cuenta con una caja de cambios de 5 velocidades, una velocidad máxima de 120 km por hora y un consumo aproximado de gasolina de 140 km por galón. Adicionalmente, esta moto tiene un truco que les voy a contar. Según la información que tengo, Auteco cuando trajo esta moto la trajo con Euro 3, certificación de emisiones Euro 3. Las Apaches anteriores al 2020 tenían 17.3 caballos y 15.5 Nm de torque. ¿Qué cambiaron? Le cambiaron los chiqueres, los pulverizadores en el carburador. De modo que el motor es exactamente igual, el carburador es exactamente igual, pero cambian los pulverizadores haciendo que la moto consuma menos y por ende contamina menos, pero da menos potencia. Si usted quiere sacar más rendimiento a ese motor, solo tienen que hacer una inversión absurdamente baja y conseguir chiqueres más grandes. Una medida un poquito más grande, la moto le va a consumir un poquito más de gasolina, pero le va a lograr pasar de 15 a 17 caballos y de 14 a 15.5 Nm de torque. Ni siquiera un full system le da a usted ese rendimiento en una moto. El sistema de frenos de esta Apache 180 lo compone adelante un disco de 270 mm lobulado con caliper de doble pistón y anclado a un rin de aspas de aleación con goma de tamaño 90-90 RIN 17. En la parte de atrás tenemos un caliper de un solo pistón con disco lobulado de 200 mm, a su vez anclado a un rin de aspas de aleación con goma de tamaño 120-80 RIN 17. Anteriormente las Apaches traían un rin de bicicleta en la parte de atrás y este es bastante más ancho si lo comparamos con los modelos anteriores. La suspensión delantera de esta moto es telescópica hidráulica convencional, son dos barras paralelas convencionales adelante y en la parte de atrás equipa doble amortiguador ajustable en precarga en varias posiciones. La altura de esta Apache 180 es de 7,9 centímetros, 79 centímetros de altura hasta la silla. Yo he utilizado esta moto durante 7 años, hoy 28 de diciembre del 2022 cumplo 7 años de tener esta Apache 180, no esta, la mía es blanca, y créanme que estatura me siento genial en esta moto, no quedo alto ni bajito, yo mido 1,84 y creo que es perfecta para mí, y personas que miden hasta 1,60 la han podido manejar sin ningún problema. El despeje libre del suelo es de 18 centímetros, lo que la hace una moto ideal para no golpearse prácticamente con nada. La puede meter por trocha, destapados, reductores de velocidad, lo que quiera y no se le va a golpear a menos que sea muy bestia o tenga mucha carga encima.
Aquí para el ejemplo les quiero mostrar cómo quedaría una persona de 1,60 centímetros de estatura. Una persona de 1,60 tal vez no alcance a poner los pies por completo, pero tenga por seguro que no va a tener ningún problema para manejarla. Los dos pies quedan en el suelo, no se va a ir de lado y la moto no le va a quedar grande. ¿Y cuánto pesa esta moto? Esta moto tiene un peso de 139 kilos con líquidos incluidos, con el tanque lleno, aceite y todo lo demás. Su capacidad de combustible es de 14 litros o 4.2 galones, lo que según el promedio de consumo que les he indicado, un full nos puede hacer perfectamente 500 kilómetros antes de pedir reserva. El sistema de luces de esta Apache 180 es halógeno en la farola o en la luz principal. Tristemente es halógeno acompañado con esos dos ojitos en LED. Las direccionales son halógenas y el stop es en LED. Para esta toma no estaba conectado el stop, pero es un stop que alumbra en LED. En su instrumentación cuenta con un tablero digital cuyo cuenta revoluciones es de aspecto analógico. Tiene la información básica que ya conocemos como el indicador de gasolina, la hora, la velocidad actual, el odómetro, un trip A para medir por ejemplo el aceite, un trip B para medir por ejemplo la gasolina. Tiene la velocidad máxima que alcanza, queda guardada en la moto, la velocidad de speed time que es el 0 a 60 en segundos. Y por último, pues la indicación de gasolina baja, llave de mantenimiento, si la batería está descargada como en este caso, indicador de neutro, direccionales, luces altas y ya está. Entre sus comandos tenemos a la izquierda luz de paso, altas, bajas, las direccionales, la bocina o el pito, y a la derecha el cortacorriente de emergencia para apagar el motor y el botón de encendido eléctrico. Las luces de esta Apache 180 ahora son automáticas, se prenden cuando arranca el motor. El asiento de esta Apache es un asiento de doble nivel de una sola pieza, es bastante cómodo, es bastante grande. Aquí hemos podido viajar 3 personas o inclusive 2 personas con bastantes maletas sin necesidad de que al pasajero la cola se le quede por fuera y vaya sentado en las asas de la moto. Cierto canal de motos muy famoso por ahí hacía ciertos comentarios negativos sobre la moto, hablaba de unos mitos que yo con 7 años de uso de esta Apache 180 les voy a desmentir ahora mismo. Decía, es que las barras son muy delgadas y se vuelan fácil, que la moto vibra muchísimo, que vibra mucho, que el pie del pasajero siempre queda en el exhausto, o que el pito cuando gira la dirección se golpea con el gancho de la manguera, que la soldadura es muy fea y que los sensores de esta moto son muy malos. El primer mito dice que las barras son muy delgadas y que se vuela muy fácil. Sí, las barras son muy delgadas. Estas barras, si las compara con una peseta, con una Gixxer, con otra moto similar de cilindraje igual o incluso inferior, son barras delgadas, se ven bastante delgadas y estéticamente no gustan mucho, pero de que se doblan eso es falso. Yo que llevo 7 años manejando esta moto por trocha, tiene 97.000 kilómetros, me he comido cualquier cantidad de huecos, esas barras no se me han doblado nunca y creo que nunca podré doblarlas. Falso, falso. Es que la moto vibra mucho y me quedan las manos doliendo. No, papi, ¿usted qué está diciendo? La moto no vibra mucho. La moto no vibra como una B125, como una Bigwis, como cualquier scooter. Cualquier señoritera vibra muchísimo más que esta moto y las señoritas que son quienes por lo general la manejan no se están quejando de que le ven las manitas porque es que la moto vibra mucho. La moto no vibra mucho. Lo que confunden es que la moto anteriormente venía esta tapa, este carenaje aquí sonaba. Hacía un brrr, sonaba incluso a veces hasta más feo que el motor, o sea, no que suene feo, sino más duro que el motor. Usted iba manejando, escuchaba ese cancaneo, ese sonsonete, y era porque la pasta de arriba tocaba con la pasta del tablero. Eso generaba una vibración muy molesta y la gente decía, ay, es que la moto vibra mucho. Usted paraba un semáforo y alguien escuchaba y decía, uy, cómo vibra esa moto, sin siquiera sentirla. La moto no vibra, la moto sonaba. Ahora mismo, de fábrica, trae unos cauchos que impiden esas vibraciones molestas. La farola fue reformada, los ganchos, los anclajes fueron reformados y la farola no genera esa microvibración que hacía que las pastas sonaran bastante. Y la gente confundía. Propietarios de Apache decían, es que la moto me vibra mucho. ¿Qué le vibra? Aquí. Entonces le ponen el dedo en el tablero y mire, ya no vibra. Mire cómo vibra. Ay, y tocan ahí el tablero y ya no vibra. Claro, no es que vibre, es que suena. La vibración leve del motor que tiene cualquier moto hacía que esas piezas que no estaban muy bien al principio se friccionaran entre ellas y sonaran. Si usted tiene una Apache vieja como la mía 2016, basta con ponerle un poquito de foamy en las dos esquinas y santo remedio. Por lo tanto, este mito es completamente falso. La moto vibra como una moto de motor de combustión interna tiene que vibrar.
Que el diseño está mal hecho y el pie queda en el exhausto. No, papi, tiene que subirse una moto para que usted lo pueda comprobar de esa manera. Usted se sube a cualquier Apache y le va a quedar el pie de esta manera. No estoy forzando nada, no estoy tratando de demostrar que no toca. Simplemente no me da el ángulo. Tendría que hacer un esfuerzo adicional y doblar más mi tobillo para que el exhausto tocara con mi zapato. Yo calzo 45, tengo unas botas grandes de buen tacón. Calzo 45 de pie y mi pie para que toque el exhausto tengo que hacer un esfuerzo adicional, tengo que doblarme el pie para que lo toque. Esta es la posición normal, la posición común. Tengo que hacer este esfuerzo, tengo que doblar mi tobillo al máximo para poderlo rozar. Así que en una posición común y corriente, normal, de viaje, andando con el piloto adelante, el pie en su puesto, con el mío en mi puesto, no voy a tocar el exhausto. Ni una persona más alta ni una persona más bajita va a tener el pie en el exhausto, ni que fueran burros. Además de que no se puede porque el ángulo de la pierna no da para tocar el exhausto con el zapato. En el punto número 4 decía es que cuando giro la dirección el gancho que sujeta la manguera del freno de disco entonces golpea el pito. Falso, papi, falso también. Eso puede ser más bien un error de ensamblaje. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Igual en esta moto, si usted por ejemplo, si tuviera el gancho muy adelante, el pito muy adelante o el gancho muy atrás, basta con hacerle una ligera presión hacia adelante y el propio doblez le separa el pito. Esto no ha sido tocado, así vienen las Apaches, el pito de fábrica no se toca. Por lo tanto, este mito es falso y si fuera por error de ensamblaje a su moto si le pasa, basta con que le haga una leve fuerza hacia adelante y ya un mínimo doblez le soluciona ese problema. Por último, que decían que las soldaduras del chasis eran muy feas, que eran soldaduras hechas por aprendices del SENA. Bueno, eso, yo no soy soldador, tengo cursos de soldadura y lo que yo puedo ver es que esos cordones por lo menos están bien hechos. O sea, no veo ningún defecto en la soldadura, no veo ningún problema en la soldadura, no veo nada que uno pueda decir, uy, eso está mal soldado. Ese orificio que ustedes ven ahí es normal, eso no tiene soldadura, eso no va soldado. Así que le dejo a criterio a ustedes, si algún es soldador, pues escriban en los comentarios. Y ahora, entre todo lo bueno que tiene esta moto, les voy a contar lo que a mí me parece lo mejor que tiene, lo que más destaca en esta moto y lo que puede hacer la diferencia. Lo bueno, no tiene fallas conocidas al día de hoy. En los 10 años que lleva en Colombia, esta moto ha demostrado ser muy confiable, no la abandona en ninguna parte. Nadie puede decir que el cáncer de las Apache 180 es esto o esto, porque sencillamente no tiene ningún cáncer. Es una moto muy pero muy confiable. Tiene encendido eléctrico y de patada, funciona sin batería prácticamente. Esta moto yo personalmente durante un año más o menos andé en la moto sin batería, no con la batería descargada, sin batería físicamente, se la quité, la tenía en el lavadero y así andé más o menos un año encendiéndola a punta de patada. Consecuencias, solo se desconfigura la hora cada vez que apaga la moto. La ficha técnica de esta moto se puede mejorar, es un motor que está muy bien hecho, es un motor bastante potente, competía directamente con la Pulsar y si acaso con la R15 versión 2, pero eso es otro cuento. Se puede mejorar cambiando tan solo el chicle del carburador y ya le queda la moto con 2 caballos más y uno más de torque. Tiene doble freno de disco y son bastante potentes, son unos excelentes frenos, no decepcionan. Cuenta con un tablero multifuncional, es además bastante bonito. Las nuevas versiones vienen con el fondo blanco, lo cual me parece bastante estético. La mía pues tiene el fondo azul, parece como la pantalla de un Nokia. La verdad no me gusta el color de mi tablero, pero sí el tablero. La moto ofrece mucha comodidad, tiene bastante espacio y unas muy buenas suspensiones. La suspensión es bastante buena, no va a sentir demasiado rígida la suspensión. Es una moto que se presta para viajes, para subir por carreteras, por trochas. Si usted vive en un pueblo le va a servir de maravilla. La llanta de esta nueva Apache, de este nuevo modelo, es 120 atrás. El rin es más ancho, lo cual se agradece bastantísimo porque eso mejora la estabilidad, mejora la suspensión porque la llanta, la propia llanta, al ser un caucho más grande, absorbe un poco más los impactos, los huecos, las piedras, los baches. Los soportes de la farola, son nuevos, tienen nuevos soportes, nuevo diseño en la farola, nuevo anclaje al chasis, lo que disminuye la vibración, entre comillas, le reduce los ruidos. Es una moto bastante económica de mantener. La altura del asiento es bastante buena, es una moto que se presta para que cualquier persona la pueda manejar. Altos, bajitos, la puede manejar sin ningún problema. Puede que un chaparrito, alguien de 1.55, tal vez que en la punta de los pies, pero una vez que usted echa a andar la moto, pues ya eso desaparece. La postura de este vehículo es bastante buena. Usted puede tener una postura, si se sienta hacia adelante, erguido, derecho, bastante normal, bastante relajado. Y cuando le da por correr o algo, pues se estira un poquito para atrás, mueve la cola para atrás y ya queda más acostado sobre el tanque. Es una moto con buen espacio, la postura es muy buena y se presta para cualquier situación. Tiene una garantía de 24 meses o 24.000 kilómetros de TBS, que recordemos es la única marca de motos que cuenta con el premio Deming a la calidad. Es decir, marcas como Suzuki, Yamaha, Honda
no tienen los más altos estándares y galardones que se logran en honor a la calidad de los componentes, ensamblajes y demás. Y dentro de las cosas malas que tiene esta moto, lo malo, lo que a mí no me gusta, lo que me parece que no debería ser, según mi opinión, lo que le puede bajar puntos, la moto no ha recibido actualizaciones importantes últimamente. Se agradece la nueva farola, rin más ancho, pero sería bueno ver una versión con luz LED, inyección, ABS, un nuevo tablero, un monochoc. Pero por ahora toda la atención está en la 200 y en la 160. Esta moto en la India ya está con inyección y con ABS, pero nada más. Sería bueno que TBS pues mejorara el diseño, cambiara la figura de la moto, que le pusiera más cosas chéveres, que la actualizara, porque pues así como ha pasado con la 200, que en cuestión de 5 años ha cambiado muchísimo, de la versión básica halógena ahora es LED con Sniper Clutch, luego Showa, luego inyección, luego ABS, luego todo lo que le han colocado año tras año, pues sería bueno que la 180 también la actualizara. Y por último, hacer énfasis nuevamente en la luz halógena, que no es terrible, pero sería mejor una LED. Por último, si usted está pensando en comprarse una Apache 180, déjeme decirle que está tomando una excelente decisión. Es una muy buena máquina, no lo va a dejar abandonado en ninguna parte. Le sirve para llevar cualquier cantidad de maleta, puede subir por cualquier lado, puede bajar por cualquier lado, puede comerse cualquier camino, trochas, destapados, lo que sea. Y la moto no se le va a resentir como muchas otras que son pura pasta, se desajustan, el tanque es metálico, tiene bastante capacidad de gasolina. Usted le pone un full a esa moto y puede olvidarse de tanquear por mucho tiempo. Se la recomiendo, yo llevo 7 años con la moto mía, hoy cumplo, ahora que hago este video, cumplo 7 años con mi moto y estoy completamente satisfecho. Lo único que me hace falta, después de 7 años como motero, es más potencia. Ya estoy pensando en una 300 o algo así, porque pues ya me acostumbré mucho a la velocidad de la moto y quiero un poco más. El precio actual con documentos y lista para circular de esta Apache 180 es de 9.500.000 pesos, unos $1.950 al cambio de hoy. Los colores disponibles son azul brillante, negro brillante y gris mate. La garantía de esta moto es de 24 meses o 24.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Si usted conoce más virtudes o defectos de esta Apache 180, por favor póngalo en los comentarios. Si este video le gustó, suscríbase, dele like y comparta. Eso ha sido todo, cuénteme qué le pareció esta Apache. Este fue un video de Nick Rider y hasta la próxima.